Ya mira, ese patrón de diseño es una estructura, una métrica que le dice a los programadores cómo programar, cómo hacer el trabajo, cómo hacer el desarrollo. Hasta ahora, ustedes han aprendido a programar de la forma que no se hace. De verdad. En serio. Allá en el mercado laboral, en los departamentos de informática, cuando se trabaja en equipo. Ustedes olvídense que van a llegar a sentarse solo a programar en una isla. No, se van a sentar a programar seguramente con 2, 3 compañeros, y no necesariamente solo informáticos. Si van a, por ejemplo, a programar aplicaciones web, seguramente van a tener a un diseñador gráfico también, que también va a tener su tarea dentro de la aplicación. Por lo tanto, el patrón de diseño MVC, como lo ven ahí, modelo, vista, controlador, lo que hace es separar los trabajos, separar la lógica de negocio de la gráfica, por ejemplo. Si ustedes se fijan ahí, tenemos abajo una vista que interactúa directamente con el cliente, con el browser, con el Mozilla, con el Internet Explorer, etc. Y las vistas son justamente los JSP que han aprendido hasta ahora, las vistas. Pero también existe otra capa que se llama controlador, que tiene otro elemento, que ya no es un JSP, ahora es un servlet. Y eso es lo que vamos a crear ahora, los servlets. Y los controladores, la palabra lo dice, lo que hacen es controlar nuestras aplicaciones y controlar los datos que provienen de las vistas. Por ejemplo, si yo tengo ahora un formulario, obviamente lo voy a hacer en una vista porque es lo que está mirando el usuario. Las vistas son las gráficas. Y cuando ustedes escriban datos, por ejemplo, en un formulario, ya no lo van a enviar desde una vista a otra vista, como aprendieron en el ejercicio de la prueba, de una vista, de un index a un procesar JSP. No, ahora va a ser desde un index a un servlet. Y el servlet es el que va a controlar esos datos y va a despachar a una vista dependiendo de lo que suceda. Si hay un error, lo va a despachar a una vista error. Si está exitoso, entonces a una vista exitoso. Y así sucesivamente. ¿No? Pero eso es más fácil separarlo en capas todo. Al principio cuesta a lo mejor entender el patrón de diseño, pero después a la larga se torna más fácil y mejor el mantenimiento, porque por ejemplo, supongamos que haces una aplicación para un banco, 2 millones de líneas de código, y después te dicen, oye, ¿sabes que quiero actualizar tal cuestión? Vas a tener que buscar entre esos 2 millones de líneas y hacer una actualización, o sea, tenés que saberte casi de memoria el código. En cambio, si separan la lógica del negocio y te dicen, por ejemplo, oye, ¿sabes que quiero actualizar la gráfica de este módulo? Te vas a la capa vista y modificas la gráfica y chao, ¿sí o no? Por lo tanto, mantener esas aplicaciones son mucho mejor, mucho más fácil. Y aparte también tenemos un modelo, en donde nosotros vamos a anotar ahí, vamos a crear nuestras clases. Y esas clases son las que van a interactuar incluso con las bases de datos, que eso es lo que vamos a llegar. Por lo tanto, este patrón de diseño en el mercado es el que más se ocupa. Es el que más se ocupa porque se trabaja en equipo. Yo le puedo decir a 2 programadores, y ustedes cárguense de tales modelos, a ustedes otros modelos, a ustedes otros controladores, y así después se juntan todos los controladores, los modelos, y se forma la aplicación igual. ¿Se entiende? Bueno. Voy a grabar, bueno, ya estoy grabando este video, por lo tanto después lo voy a subir a mi canal para que puedan ustedes estudiar y no se les olvide. Voy a crear un nuevo proyecto. No me sigan porque yo voy a ir rápido. Después si quieren ustedes lo vean en su casa. Le voy a llamar entonces ejemplo MVC básico. Siguiente, bueno, le voy a decir Glassfish, finalizar. Vayan dándose cuenta de los pasos que voy a hacer. Como voy a aplicar un patrón de diseño, voy a borrar el index quedamos -1. Ya, nosotros quedamos ahí.
quedamos en que teníamos que eliminar obviamente el index inicial, y ahora como vamos a aplicar un patrón de diseño, vamos a tener que realizar la estructura del patrón de diseño. Por lo tanto, acá en el default vamos a hacer un package y le vamos a llamar controlador. Ahí vamos a guardar todos los controladores, y vamos a hacer otro más llamado modelo, donde vamos a crear todos los modelos. El package vista no se crea porque en este caso el web page es el package que me sirve para crear las vistas, que son los JSP. Vamos a crear entonces nuestro primer JSP. Acuérdense que el archivo inicial siempre se tiene que llamar index, que es el primer archivo que se inicia en cualquier proyecto Java. Y vamos a crear, por ejemplo, un formulario que solamente va a tener dos campos. Formulario. Yo por el motivo de ejemplo no lo voy a hacer dentro de una tabla, pero ustedes lo tienen que hacer siempre en una tabla, acuérdense. Input type text. Acuérdense de siempre ponerle el name. Ese le voy a llamar txt nombre. Ahí voy a hacer un br de edad, lo mismo. Input type text name txt edad, hacer el br. Y acuérdense que para enviar los formularios tienen que siempre hacer un input type submit, que debe tener un value, enviar datos, por ejemplo. Si le damos play entonces a esto, se nos va a mostrar la vista inicial, que sería un formulario simple que tiene solamente dos campos. Esperamos que el servidor inicie. En este caso estamos haciendo esto, ¿verdad? Nuestra primera vista, que obviamente está interactuando siempre con el controlador, y el controlador a su vez con un modelo. Después vamos a hacer el modelo. Ya, fíjense cómo tenemos, ¿verdad?, entonces un formulario. La idea de esto entonces va a ser que cuando yo presione enviar datos, no se envía a otra vista, sino que se envía a un controlador. Por lo tanto, vamos a crear entonces nuestro controlador dentro del package controlador, y ahora ya no va a ser un JSP, sino que me voy a ir a otros. Voy a ver acá en web y voy a crear ahora un servlet, que es una clase que también participa en las aplicaciones web de Java. Le vamos a dar al siguiente. Acá le damos un nombre, fíjense, class name, obvio, es una clase, así que le damos un nombre como clase. Le vamos a llamar procesar, está dentro del package controlador. Siguiente, y esto es sumamente importante, ese checkbox siempre tiene que ir seleccionado, porque cuando ustedes lo seleccionan, agregan este servlet al descriptor de despliegue, que es un archivo XML que guarda todos los servlets que participan en tu proyecto. Por lo tanto, si tú lo dejas así, es como que el servlet no perteneciera al proyecto. Por lo tanto, siempre se selecciona. Acá abajo tenemos un nombre del servlet. Ustedes se lo pueden cambiar, pero yo por lo general lo dejo así. Lo que sí siempre se modifica es el URL pattern, que es la dirección URL, cómo se va a llamar ese servlet mediante la barra de direcciones. Por lo tanto, siempre, como es una aplicación web, siempre tiene que ser en minúscula. Lo voy a llamar procesar, y aparte, como es un controlador, le voy a agregar la extensión .do. Si ustedes la agregan o no la agregan, da lo mismo, pero igual, como siempre son controladores, casi siempre en la programación Java los controladores tienen la extensión .do. Después, cuando utilizan framework como Strat, por ejemplo, les pone el .do, así que mejor ir acostumbrándose a lo que ya está en el mercado. Procesar.do, le damos al finalizar y se creó entonces nuestra clase, ¿verdad? Procesar, que es nuestro primer controlador. Fíjense todas las clases que utiliza, ¿verdad? Clase procesar extiende de la clase HTTP Servlet, que es una clase que permite que nuestras clases se ejecuten como aplicaciones web. Y fíjense, tenemos en este caso un primer método principal llamado processRequest, que lo que hace es imprimir una página HTML. Por lo tanto, dentro de un servlet yo puedo imprimir HTML también, y se va a ver, obviamente, se va a ver en el browser. Ahora, esto es como se ocupaban los servlets antiguamente, porque ahora, como son controladores, yo no tengo que imprimir nada HTML, porque si estoy aplicando un patrón de diseño MVC, ¿quién es el encargado de mostrar algo?
los JSP, que serían las vistas. Por lo tanto, aquí lo único que va a hacer mi controlador es evaluar, controlar, validar, etc. ¿Se entiende? Por lo tanto, desde acá, desde el response.setContentType hasta la llave del try, yo lo voy a eliminar porque ya no me sirve. Solamente voy a recibir parámetros y voy a controlar, nada más. Ahora, si ustedes se fijan acá, tenemos un más, en donde nosotros vamos a poder ver dos métodos más, el doGet y el doPost. Por lo tanto, si yo me voy al index, y acá en el formulario le digo que quiero un action, y también un método, y pongo, por ejemplo, método post, ¿dónde debería recibirlo acá? Correcto, en el doPost, ¿cierto? Ahora, si quiero enviarlo al process, que es mi controlador, al procesar, perdón, ahí, dentro del action, tengo que poner lo que puse en URL pattern, que sería procesar.do, ¿cierto? Ahora me voy acá, como yo les dije que estoy utilizando el post, tienen que recibir los datos aquí, dentro del doPost, pero fíjense, como acá el doPost está invocando al método processRequest, que lo haga aquí o que lo haga en el processRequest da exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Por lo tanto, los voy a recibir ahí mismo en el processRequest. Voy a poner nombre es igual a request, igual que como lo recibían antes, get parameter, y este sería entonces txt nombre, string edad es igual a request.getParameter txt edad. Y ahora valido. Si el nombre punto, voy a validar que los campos no estén vacíos. Si el nombre punto equals es igual a vacío, o la edad punto equals es igual a vacío, ¿qué debería hacer ahí? Si es que están vacíos, ya, yo no tengo que mostrar. Acuérdense que los servlets no sirven para mostrar nada. ¿Qué debería hacer entonces? ¿Enviarlo dónde? A una vista, correcto. Por lo tanto, me voy a ir al web page y voy a crear una vista llamada error campos, por ejemplo. Y aquí le voy a decir complete los campos. Voy a hacer un enlace. Fíjense cómo es más fácil trabajar con HTML, porque es solamente HTML, entonces muestro solamente datos. Volver, ¿cómo? Por el momento, sí. Después solamente se hace una página error. Pero por el momento sí. Ya, por ejemplo, entonces lo vamos a devolver al index.jsp en el caso que falte, ¿verdad? Ya nos vamos a ir entonces al procesar. Y acá esta vez, como están los campos vacíos dentro de ese if, los vamos a despachar entonces al error campos. La forma de despacharlo sería entonces llamando a request de nuevo. Y ahora se llama a get request dispatcher, el que está ahí. Get request dispatcher, y entre comillas le doy el nombre del archivo en donde quiero enviarlo, que sería error campos.jsp. Y al final, para ejecutar el despachador, punto forward. Autocompletar, ni siquiera tienen que programar. Fíjense, si nosotros le damos play entonces y enviamos los datos, se envía directamente a la vista. Si te das cuenta, ¿dónde estamos posicionados? Estamos en el controlador, pero el controlador es el encargado de despacharlo internamente a la vista. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Vamos a ponernos en el caso entonces de que else los campos no están vacíos, sino que están completos. ¿Qué debería hacer ahí? Mostrarlo, ¿cierto? Por lo tanto, mostrarlo ¿dónde? En otra vista, get request dispatcher. Lo voy a enviarlo entonces a una vista llamada éxito.jsp, por ejemplo, que la voy a crear ahora. Forward. Voy a crear entonces la vista éxito al tiro. Acuérdense de crearlos ahí en el web page. Hay algunos que los crean ahí, por eso que les aparece el 404. Vamos a crear entonces la vista éxito.jsp y le vamos a poner
datos recibidos exitosamente. Aquí vamos a hacer un párrafo, nombre, 2 puntos, vamos a hacer otro párrafo, edad, 2 puntos. Se supone que acá los tengo que recibir. Ya. El problema de esto es que esta vista, ¿dónde tiene aquí los datos nombre y edad? ¿Los tiene en algún lugar o no? ¿Cómo los voy a mostrar entonces si tengo acá en procesar las variables? Tengo que dejarlas en algún lado de tal forma que estas dos variables estén, entre comillas, en una memoria global, para que la vista también pueda acceder a eso. Para hacer eso, primero hay que hacer un modelo. Así que por lo tanto voy a ir al modelo, y mi modelo va a ser el que va a reflejar, con una clase normal, va a reflejar esos dos campos. Por ejemplo, mi modelo le voy a llamar persona, que va a tener obviamente nombre y edad. Voy a hacer entonces los atributos de persona. Private string. Nombre. Private int edad. Voy a hacer entonces ahora con el alt más el insert el constructor. Y también voy a hacer los métodos get y set de los dos atributos. Y listo, con eso está listo mi modelo. Lo único que tengo que hacer ahora es ir a procesar y crear acá, antes de despacharlo, ¿verdad? Crear entonces ahora una persona. O sea, basta entonces con poner persona P1 es igual a new persona. La persona, como está recibiendo dos parámetros allá en el constructor, le tengo que mandar los dos, ¿cierto? Sería entonces nombre, coma, edad. El problema es que cuando hago eso, voy a poner el fix import de esto. Ya. El problema es cuando hago eso, me reclama porque en la clase persona la edad es de tipo entero. ¿Y yo qué le estoy mandando acá? Por lo tanto, ¿qué debería hacer antes? Un parseo. Por ejemplo, ed es igual a integer.parseInt edad, ¿verdad? Y ahí le envío L. Así que por lo tanto ahí está bien. Hemos creado una persona. Ahora, de todas maneras, esta persona aún se está quedando en el contexto o en el ámbito de la clase, del servlet. Esa persona, P1, la tengo que dejar almacenada en algún lugar que quede global, para todas las vistas incluso. Por lo tanto, después de crear, vamos a dejar el despachador para el final. Por lo tanto, voy a guardar ese P1 en un contexto en donde muchas vistas, incluso todos los archivos pueden tener acceso, y ese contexto, ese ámbito se llama sesión, sesiones. Por lo tanto, voy a llamar a la sesión, yo le llamo así como que abro una habitación de la sesión, y para abrir la habitación hay que llamar a getSession. Ahí ustedes entraron a ese contexto. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es guardar una variable dentro de esa sesión, y se hace con setAttribute. Ustedes escriben setAttribute y le dicen al final que quieren guardar obviamente el P1 y bajo un nombre. Ustedes le dan un nombre ahí que quieren. Por ejemplo, persona 1. ¿Qué estoy haciendo entonces? Dentro de las sesiones estoy guardando este objeto P1, ¿verdad? Que tiene nombre y edad, y lo estoy guardando bajo el nombre persona 1. Una vez que hacen eso, quedó listo. Lo único que tienen que hacer ahora, bueno, ese request dispatcher tiene que ir porque voy a despacharlo después de hacer eso, lo voy a despachar al éxito, ¿verdad? Me voy a ir entonces al éxito, y acá, en un scriptlet, como ya guardé en la sesión la persona, puedo ahora rescatarla de la misma sesión. ¿Se entiende? Por lo tanto, le voy a decir de nuevo, persona, ahí, persona P1 es igual, de la misma forma que guardé, ahora lo voy a rescatar. Request.getSession, pero ahora, en vez de poner setAttribute, que es para grabar una variable, ahora voy a obtenerla. Correcto. GetAttribute, ¿y bajo qué nombre lo guardé? Correcto. Persona 1. Ahora, si ustedes se fijan, les va a arrojar un error, porque todo eso lo que trae es un object. Y yo lo estoy guardando a una persona.
Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer acá antes? Un casting. Y un casting de personas. Listo. Con eso lo que hicieron es entrar, ¿verdad?, al contexto de las sesiones y rescatar persona 1, que es el P1 que guardé en el controlador. Por lo tanto, ahora yo voy acá abajo, a nombre, ¿verdad? Y vamos con una expresión, ahí, con una expresión le vamos a poner P1.getNombre, aquí con otra expresión, P1.getEdad. Si se fijan, le damos play entonces a nuestro proyecto. Carlos, por ejemplo, 50, y ponemos enviar datos. Datos recibidos exitosamente. Si nos falta un campo, se va a ir obviamente a la vista de errores. Ahora el problema de esto es que si yo escribo, por ejemplo, ya, Luis, y escribo aquí hola, ¿qué va a pasar? Se va a caer. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un parseo, ¿verdad?, en el controlador. Fíjate, si yo pongo enviar datos, error 500, ¿verdad? Pero ¿cuál es el error? Por si acaso, por eso les dije yo que en la prueba no todos los errores 500 son iguales. Hay algunos que se caen por el mal manejo de los arreglos, otros porque hay un objeto nulo, otros porque, por ejemplo, en este caso hay un number format exception, estoy formateando, ¿verdad?, de mala forma un string. Por lo tanto, voy a ir al mismo controlador. Eso es lo bueno de los controladores, que solamente lo que hacen es validar, controlar, crear modelos, nada más, y despachar. Por lo tanto, antes de hacer esto, antes de crear al tiro esto, y antes de hacer el parseo, eso mismo lo voy a encerrar dentro de un try, para poder controlar si es que sucede una excepción, ¿cierto? Catch, ahí, ese ed, sí, lo voy a poner, lo voy a definir acá arriba, para que quede para todos, ahí. Y acá voy a capturar entonces la excepción number format exception. Y aquí, en el caso de que suceda entonces la excepción, ¿qué debería hacer? Error, ¿verdad? Por lo tanto, despacharlo a una nueva vista. Get request dispatcher. Mira, después se hace una sola vista, error. Pero por el momento quiero que creen varias vistas para que se vayan acostumbrando al patrón de diseño. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner entonces punto forward, y aquí le vamos a poner entonces que se vaya a un error número.jsp. Vamos a ir entonces al web page, vamos a crear una nueva vista, error número, y aquí le vamos a decir ingrese solamente números para la edad. Y vamos a crear un enlace, volver, href index.jsp. Por lo tanto, si creamos entonces un usuario, por ejemplo, Anita, con una edad hola, entonces obviamente nos va a enviar a la vista de error, porque hemos capturado, ¿verdad?, esa excepción. Pero si decimos Juan 33, ahí sí los datos son exitosos. Y obviamente los campos vacíos también los validan. Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno. Ya.